Yo no creía mucho en los ángeles y en terapia se presentan y no es como pues el ángel alado, ¿no? Con claro. dorado. ¿Cómo los describes? ¿Cómo se te presentaron a ti? Sin embargo, o sea, el guardián me suena al demonio familiar. No, nosotros tenemos nuestro guardián con la que trabajamos. ¿Cómo no confundir justamente un guardián guía espiritual de un demonio familiar? Si me dices eso, estamos hablando de brujas venerando energías profundamente oscuras. Sí, no es para entonces cualquiera. No puedes negar que eres bruja. Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas, el podcast que te orientará, muchas veces también causará controversia y otras más te va a resolver muchas dudas. El día de hoy tenemos una gran invitada que prefiero que ella se presente, aunque evidentemente van a saber de quién estoy hablando. Con ustedes, Bárbara Cárdenas. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, de verdad es un honor estar aquí contigo. No, hombre, es un placer con tenerte. Todo tu público. Gracias. Oye, yo te ubico por los podcasts que hemos coincidido, pero me gustaría que te presentaras más con el público de Historias Embrujadas. Sí, me dedico a lo que es la energía. Ajá. Muchos nos dicen brujas, otros terapeutas holísticos. Yo manejo varias técnicas en una terapia. Okay. Empecé con Theta Healing, numerología, Reiki. Aunado con estas técnicas, puedo manejar lo que es el caldero, saber si traes un trabajo, si esto es emocional, si es una cuestión mental o es una cuestión de energía. Entonces es como, yo lo voy a poner, es profeso de lo que sí realmente es. Yo lo voy a poner bajo mi punto de vista. Es una maestra de energía, por así decirlo. Correcto, o terapeuta holística. Terapeuta holística. Realmente se conoce así, ¿no? El es contexto. Correcto. Ok. Mencionaste varias cosas. Sí. Vamos a ir por partes. Sí. Dijiste numerología y dijiste la primera... Reiki. Ajá. ¿Combinas? ¿Usas una sola? ¿Qué haces? Todo lo combino. Ok. Siempre he sido un poco rebelde. Y en cada técnica me decían que no podías combinar una con otra porque esa era como la más elevada. Ok. Entonces siempre fue como ir un poquito más allá. Y las mezclo todas, ¿no? Por ejemplo, como en el contexto de numerología, así es como base al nombre, el nombre, fecha de nacimiento y tu edad. Con eso tengo como la biografía, ¿no? De cuál es tu misión, dónde te falla, qué dones tienes o qué herramientas tienes para poder desarrollar y tu alma, ¿no? Tu esencia. Me imagino que deben de tener como información de la numeralia, es decir, si sale 1, si sale 7, si sale 9, ¿nos podrías dar como un pequeño approach de todo esto? Claro que sí. Tu día de nacimiento se reduce a un solo dígito, hablando si es un 1 al 11, al 22. Ahí eso nos da la esencia. Okay. Tu mes de nacimiento nos dice el karma, que es lo que vienes a trabajar. Ok. Tu año, los 2 últimos dígitos de tu año de nacimiento te dan la herramienta, que es el don, para que puedas desarrollar todo. La suma de tu año de nacimiento es tu misión de vidas pasadas. Ok. El conocimiento que ya traes de otras vidas y que te faltó. Y luego la suma de todos esos, día, mes y año, haciéndola una reducción de un solo dígito, te da tu misión en esta vida. Ahora, hay números que no se pueden reducir. Si te sale la suma un 10, 11, 22, 33 o 44, hablando de los años, son números maestros. Entonces tienen como un extra. No es que sean más. Es que tienen un extra para poder trabajar y como muy específica las herramientas que puede utilizar para su contrato de vida. La fecha de nacimiento te marca tu contrato en esta vida. Wow. A ver, yo quiero entenderlo, Bárbara, pero en la praxis. ¿Podemos hacer un ejercicio conmigo? Claro que sí. Ok.
La primera fecha, o sea... ¿Tu día? Mi día de nacimiento, 14. 14. Es un número kármico. Se reduce 1, 4, se suma, a 5. Entonces eres una persona en alma que tiene que estar en movimiento. Nunca vas a estar como que fueras contador en un lugar fijo, ¿no? Tienes que estar moviendo. Como es el número que está a la mitad entre los números básicos, que es del 1 al 9, que es lo que maneja Pitágoras, es como tienes esta parte de trabajo, me muevo, pero también sé disfrutar, ¿no? Tienes la conexión muy fuerte con las cuestiones terrenales y las espirituales. Okay. Estás a la mitad, ¿no? O sea, esa es tu esencia. En ese primer número dijiste que era ya nos explicaste, pero ¿qué es lo que se veía en ese sentido? El alma, tu esencia. Okay, entonces, por ejemplo, ya un dato muy personal es que eres una persona sexualmente activa y muy buena. En eso tienes toda la razón. Ok. La verdad. Sí la tiene. Mes, ¿no? Okay. Sí, el mes. Junio. Junio. Ajá. 06. Es 6. Ajá. Vienes a trabajar a la familia, ¿no? A veces en estas cuestiones cuesta un poco de trabajo y es como ir haciendo una especie de familia, ¿no? Okay. Es como no es tan fácil. Aparte, tienes el don de la palabra. Estos de que no te subas ahí porque te vas a callo. Así. Okay. Aquí, digamos que lo malo, porque todos tienen luz y sombra, es que puedes, con este 6, manipular un poco a la gente a través del chantaje. Ouch. Pero es que no es malo, ¿no? Primero te levanté. No, pero es lo que vienes a desarrollar, ¿no? A que tú eres una persona muy entregada, sí. Pero esperas que la gente sea de la misma forma y te llevas muchos topes, ¿no? Porque no te vuelven a regresar como tú entregas las cosas. Sí, la reciprocidad ahí se queda como en stand-by o limitada, ¿no? Y tiendes a tener como esta parte negativa, ¿no? Ok. Mente negativa desde... y si no nos vamos a tardar mucho y mejor no vamos, ¿no? Ya. Pero como tienes el don de la palabra, es trabajarlo, es de voy ahí y de todos modos me van a atender. Sé negociar. Exacto. Y conseguir, ¿no? Sí, totalmente. Entonces en el mes ves como parte de la personalidad, ¿no? Sí, y que tienes que desarrollar, ¿no? Ok. Lo que también ya tengo por esencia y lo que voy a desarrollar, ¿no? Correcto. Ok, y el año. Los 2 últimos dígitos de tu año de nacimiento. 78. 7 y 8. 15. Aunque no crean, no tengo 60, ni tengo 70. La barba es de Oquis. Tengo 46. Ajá. Entonces 78. Es 78. Ajá. 7 y 8 son 15. Ajá. Y volvemos, es un número kármico. Otra vez. 6. Ahorita, ajá. Okay. No, el 15. Entonces sumamos 6. Okay. Entonces, todo lo que hablamos es como muy sabio tu cuadro numerológico, porque traigo todo lo positivo de lo que te acabo de mencionar, que tienes que trabajar. Entonces tienes el examen y las respuestas. Erudito, papi. Así. Oye, entonces, en ese se basa estos contextos, pero me habías mencionado otros más. 2, ajá. Tu misión de vidas pasadas es la suma, si nos ayudan, de su año de nacimiento. Es 1, 9, 10. Ajá. Ok, 1 y 9, 10. 10. Más 7, 17. 15. A 15, 25. Entonces es 7. Al 7. Desde la vida pasada más seguida o más pegada, has venido trabajando la espiritualidad. Okay. Un líder que necesita comprobar muchas cosas. Tiendes que no le dices mucho a la gente, que te llegas a deprimir porque te lastiman mucho. Okay. No lo dices, pero eres fuerte. Eres de las personas que se tiene que retraer un poco para, como el ave fénix, como para remasterizarse y vuelves a salir. Pero en esta parte de aislarte, a veces necesitas aislarte de las personas, te pierdes un poco en el sentimiento que traes. Ok, como que me retraigo, como que hago un caparazón de estos de aquí no pasan. Exactamente. Y como número 7 es como un número muy cabalístico en muchas culturas. El 7 es muy importante, hablando de 7 colores del arco iris, 7 ángeles,
7 sellos del Apocalipsis. Y 7 creo que es el de Miguel, Arcángel Miguel, creo también. Creo que sí. Ajá. Y todas estas cuestiones de 7 es como una persona muy espiritual, pero necesita comprobar, ¿no? Sí, ahí sí, toda la razón. Me hace check porque mi trabajo como investigador todo el tiempo estoy tratando de comprobar todo. Y no sabes que a través de eso eres un maestro para muchas personas, porque con tu ejemplo te siguen. Y si te das cuenta, cuando al lugar que tú llegas, dependiendo el estado de ánimo en el que tú te encuentres, es como pones a las demás personas. Sí, suele pasar. Soy como soy un desmadre y sí. Todo el mundo, y si vienes enojado, todos serios, ¿no? Sí, cierto, ¿eh? Si me haces check, oye. Sí. Eso es en el contexto de numerología. Exactamente. ¿Falta algo de numerología? Sí, falta tu misión en esta vida. Entonces, la suma de tu día... 14. Es 1 más 4, 5. 6. 6 mi mes, 11. Y el año dijimos que era 7. Ajá, sí. 18. 9. 9. Ok. Tu misión de vida en esta vida es... En la numerología está la que descubrió Pitágoras, es del 1 al 9. Ajá. Para llegar a ese 9... has pasado por muchas vidas y traes todos estos elementos. 1, líder. 2, amor incondicional. 3, se le llama demonio divino porque conectas con las personas. Sabes que necesitan escuchar y se los dices. 4, eres muy constante, trabajador. Muy comprometido. 5, movimiento. Nada más hay que tener cuidado con las adicciones. 6, familia, palabra. 7, comunicación. 8, es el consentido de Dios. Y 9 engloba todos estos. El consentido del diablo. No. También, ¿no? El consentido porque del diablo. Con este 9, por eso es que tú te mueves en todos los ámbitos. Puedes platicar de lo que sea con cualquiera, porque no vienes a aprender algo nuevo, vienes a recordar lo de muchas vidas. ¿Qué? O sea, ya de alguna forma se consideran los 9 o los que somos 9. Si te hizo check, escríbelo aquí. Son los que ya recorrimos toda esa transición. Toda la numerología, claro, la básica. Y entonces por eso es que ahora con números kármicos o con números maestros es solo ir perfeccionando detallitos, ¿no? Por eso es que te aburre hablar con gente que no te aporta, ¿no? Es así como de, bueno, ahorita vengo, ¿no? Sí. Estás muy conectado con la naturaleza o con las personas. Tú puedes hacer lo que quieras, fundaciones, lo que tú quieras. Puta, güey, me voy a salir de aquí a hacer una fundación a ver si me cae bien. No, es que es como, ya sabes que puedes ayudar y ganar, ¿no? Sí. Y somos buenos para el negocio. Y sí, ¿no? Para el business, sí. La verdad es que nada más que a veces te aburre la gente, así que ahorita vengo. Suele pasarme eso. A ver, haciendo el check de varias cosas que me dijo Bárbara, evidentemente sí soy de una personalidad que tengo que estar continuamente en cambio, porque si me estanco en algo me aburre así. O sea, de repente sí trato de buscar pues la jiribilla o si me encuentro muy bien con algo, con una persona, trato de buscar la jiribilla o cambiar o quitarle la cotidiana forma de vivir, porque si no... Sí, no. Tenías toda la razón cuando dijiste acerca de que no eres una persona de trabajo. Por ejemplo, yo voy a platicar una anécdota. Llegó un tiempo en que de la investigación paranormal, pues ya no jalaban las vacas, ¿no? Ya había muchas vacas flacas y me tuve que meter a trabajar. A godinear, como todos y cada uno de los que nos está viendo, que hay muchos godines, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, pero en la godineada no saben el estrés que me daba estar aburrido. Claro. Hacer lo mismo. Sí, tú tienes que la adrenalina, ¿no? El cambio, el reto todos los días. Pero fíjate que la vida, y eso yo lo he platicado en el canal de los Agentes de Negro, la vida siempre me orientaba hacia el tema paranormal. O sea, yo incluso trabajé incluso siendo supervisor de ventas de esta marca de refrescos del color naranja rojo. Ya saben, patrocíname. ¿A qué me refiero? Te convengo, de ese refresco que todos decimos Crush. Ajá. Entonces era supervisor
Y yo te lo juro, Bárbara, yo sí llegaba un momento que decía, o sea, ya hasta me dolía la cabeza de pensar que tenía que hacer exactamente lo mismo. Porque llegó un momento en que la cotidianidad del trabajo me superó. Entonces ya llegaba como autómata, como un zombie, así. Y en una de esas, fíjate cómo es la vida y cómo es. También creo que siento que a veces que lo que nosotros tenemos como en visión de vida o de trabajo, a veces cuando nos desviamos el mismo trabajo y visión de vida nos reencuentra, ¿no? Entonces, te empuja. Ajá, y no estoy siendo filosófico. ¿No? Ustedes saben que yo no soy nada filosófico, pero en ese tiempo que yo estuve así como absorto de esa aburrición, llegó un momento en que me tocaba luego ir con el camionero ahí a dejar el repartidor y yo tenía que supervisar cuántas cajas y así, ¿no? Y yo ya era te lo juro, ya por instinto así agarraba y ya conté 6 cajas y así, y ya nada más era voltear a ver la ventanilla y así ver pasar los carros. Y en una de esas me viene platicando el repartidor y me dice, no, ¿qué crees? No, Samudio, la bodega de atrás está bien embrujada. Ah, sí. Y yo fue como que, ¿qué? Ajá. Sí. Y fue como que me regresó el espíritu al cuerpo. Y ahí me doy cuenta que efectivamente, o sea, hay veces que el cambio, aunque no lo quieras, también se te presenta, ¿no? Claro, o sea, es tu misión y todos los caminos se te abren o se te cierran para que lo puedas cumplir, ¿no? Totalmente. A ver, entonces esa es en cuestión de la numerología. Sí. Dijiste otra disciplina, el Reiki. ¿Reiki o cómo es? Reiki. Ajá. ¿Qué es? Es equilibrar tu energía a través de la imposición de manos en tu cuerpo en los principales chakras, ¿no? Y es una cuestión también emocional. Esta técnica es muy amorosa porque a veces no tienes que platicar el problema en sí. Ajá. Y es como irlos equilibrando, limpiando los centros de energía, que son los chakras, o te dicen traigo una enfermedad, ¿no? Te dicen la zona, y es con el chakra que más se trabaja para que lo que hagas médicamente, físicamente, ayude a que sea todo junto tu sanación, ¿no? Ok. Entonces quitas o pones, o sea, quitas lo malo y pones energía, entendiendo que solo somos un canal, no es que sanemos nosotros. Ya, ok. Entonces, con la numerología se puede saber también que tienes que trabajar cuando das Reiki, ¿no? Es un complemento. O sea, sacas el número principal, por así decirlo, ¿sí? Y luego con ese número trabajas la energía corporal. Exactamente. No era bueno, yo escuché, a ver, corrígeme. ¿No era también un tema de posicionamiento de muebles y cosas así? No, ese es el Feng Shui. Perdón. Ajá. Perdón, es que un poco oxidado con el tema. Ajá. Entonces, pero es que también es energía, ¿no? En la casa, claro. El flujo. Claro. que según la posición de los muebles y si van dirigidos hacia la entrada, la salida. Correcto. El tipo de material, si hay exceso de madera, o hay que meter metal, o hay que meter agua. Tuve una novia así que me decía, yo la verdad es que nunca le entendí nada. Y me decía, es que yo de repente cambiaba los muebles, o sea, yo decía, ¿por qué? No, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué cambiar? Hace poco salió... Porque me lo hacía, me los hacía cambiar cada tercer día. No, ese ya estaba un poquito yo dije, demasiado creo que pasado. Con tu Reiki, tu Feng Shui ya está muy... Exacto. ¿Pero qué ibas a decir, perdón? No tiene mucho que sacaron un reportaje de Trump sí. de que quería vender una torre y dijo, hay que cambiar el chi para que la pueda vender. Entonces le preguntan, ¿tú crees en eso? Y él dijo, no, pero si ellos creen en eso, yo lo hago. Y entonces la vende. Demasiado cara. Por ahí anda el reportaje. Bueno, ahí búsquenlo. Y luego, entonces, el Reiki se compila junto con la numerología. Un complemento. Y entonces, ahí yo meto Theta Healing. Ok. ¿Has oído de esta técnica que usan tu cuerpo como péndulo para contestar un sí cerrado o un no? No había escuchado eso. A ver, por favor. Ok. Explícanos un poco más. Tenemos 5 ondas cerebrales, ¿no? Una es alfa, beta, gamma, teta, delta. Theta Healing trabaja con la onda cerebral teta, que es la que
emanas o tú desarrollas cuando estás durmiendo, estás meditando, estás rezando. Es la onda cerebral como muy permisiva, ¿no? Por eso es que cuando te duermes, sueñas a lo mejor con alguien que no está, sueltas sin prejuicios cualquier pensamiento o información que te llegue. Por eso es que muchas personas que hacen predicciones las hacen a través de los sueños. O la meditación, que entra en ese trance, ¿no? Sí, es un estado alterado de conciencia al final del día, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, al yo trabajarlo, desarrollarlo a través de la meditación, la persona que viene a terapia te autoriza trabajar con ellos en este estado, que entran automáticamente. Entonces le preguntas a su cuerpo para dónde es su sí. Obviamente tienen que estar dirigidos hacia el norte para esta cuestión del agua en el cuerpo y ser como brújula. Y para dónde es su no. Y a través de eso, a través de la numerología, podemos saber qué creencias trae que lo están bloqueando. Y entonces esa es la información que podemos tener hasta de vidas pasadas. O sea, manejas prácticamente un gran abanico de lecturas sobre de la persona, ya sea a nivel psicoemocional, más psicoemocional, ¿no? Correcto. Y con base a pues estas lecturas numerológicas combinadas con parte de su propia energía. Correcto, ¿no? Entonces ahí me da la respuesta a su cuerpo si lo que trae es emocional, si lo que trae es emocional y físico, o si ya traen un trabajo energético. ¿Qué tanto? A ver, yo te voy a plantear un tema que ya lo tengo medio oxidado porque nosotros hemos dado talleres de psicodesarrollo de la percepción extrasensorial. Todo va basado al instrumental de contacto con los espíritus. ¿Quieren saber más? Contáctense con los agentes de negro. Ahorita estoy como Antonio Samuel de Historias Embrujadas. Pero bueno, en sí yo tocaba un área de los chakras, pero tocaba un área de un encontronazo con su culpa, su apego, sus sentimientos. Es que había no, la verdad estoy medio oxidado, no me acuerdo bien de todos. Eso fue por el tiempo del bicho, que todos empezamos a hacer talleres. Exacto. ¿No? Pero yo me acuerdo que les daban un encontronazo para equilibrar los chakras, porque yo lo aprendí de un sinodal que le tengo en gran estima, que me decía que el equilibrio de los chakras era más una confrontación con nuestros apegos terrenales. Entonces era confrontar básicamente esos bloqueos. Decía él, los bloqueos emocionales vienen derivados de los traumas emocionales. Evidentemente es muy psicológico, era muy psicólogo, y me decía, tú te puedes confrontar con tu culpa. Me decía, ¿qué es lo que te genera culpa, Antonio? Y era una introspección, pero profunda, Bárbara. O sea, sí. Yo lo apliqué con mis alumnos, y mis alumnos sí me decían, o sea, sí era como una especie catártico, y me decían, es que maestro, sí está muy... Es que yo sabía que la equilibrio de los chakras era otro contexto, ¿no? Era como más el yogi y así... ¿no? Sí, claro. Dije, no, a mí me lo enseñó el sinodal, que no puedo decir su nombre por cuestiones de que él busca la discreción, pero a mí me enseñó que era una confrontación con nuestros apegos terrenales, y baso a la introspección de quién fuiste y qué te generó ese trauma, ¿no? Entonces la verdad es que no sé, te pregunto, a mí me lo enseñaron de esa manera. ¿Hay también parte de este tipo de equilibrios? Totalmente, porque precisamente Theta Healing le deja ver al paciente y a mí qué bloqueo emocional tiene, si esto viene hasta de una parte religiosa, cultural, educativa, y cuando no encontramos ese tipo de respuestas, vemos si es de esta vida o de vidas pasadas, porque el dolor tiene memoria, ¿no? Totalmente, eso me queda clarísimo. Entonces hay cosas que se detonan y que no hay una explicación lógica, y ya le buscamos por este lado, ¿no? Sí. Nos vamos a vidas pasadas y desde allá se hace una sanación. Este es un tema yo he escuchado mucho de los registros akáshicos. Sí, totalmente sí. ¿Qué tienen que ver con combinación? Abres como el libro de la persona, tienes acceso a su información de todas sus vidas.
¿Y qué vidas puedes encontrar? Por ejemplo, yo te pregunto ahora, necesito que, a discreción evidentemente, evidentemente que puedas resguardar de tus pacientes, pero ¿qué te has encontrado, por ejemplo, del paciente extremo que dices, cabrón, las debe de todas, ¿no? O esta persona es nueva y todavía no conoce, o y por su novedosa vida, claro, pues necesita vivir, ¿no? Ajá. ¿Qué nos puedes platicar de algunos casos? Mira, que te ha tocado? Creo que va a traer un poco de controversia, pero me ha tocado mucho las personas que tienen problemas económicos, que sí ya le buscamos por todos lados. El resultado por práctica, no porque me lo hayan enseñado. Una vez pedí que me dieran más información, ¿no? Que eso es como el que analices, y habla de las personas que fueron testigos de la crucifixión de Jesús. Entonces, ¿desde ahí traen una carga o una memoria energética que entre menos tienes, más cerca están de Dios? Que es malo tener más que los demás, ¿no? Y de ahí se deriva: el dinero corrompe, el dinero es sucio, el dinero... Su perspectiva es esa. Ajá. Y entonces cuando lo queremos quitar, o votos de pobreza, o de miseria, o no merecimiento, están ligados, y es que yo ya pregunto directamente, y si les digo a mis pacientes, con la mente abierta, le voy a hacer una pregunta a tu cuerpo. Tú solo relájate, ¿no? Y tranquilo. Entonces pregunto, ¿fuiste testigo de la crucifixión? Y automáticamente dice que sí. Y en ese tenor de las personas que fueron testigos, ¿cómo saber, qué certidumbre te dan? ¿Solamente que la contestación como tal, o te describen algo? Hay quienes sí, solo su cuerpo. Hay quienes dicen, estuve parado, ¿no? Me estuve viendo. Y yo creo, por muchos pacientes y por experiencia propia, que no es como nos lo describen. ¿Puedes revelar algo? Cuando lo crucifican, ya he tenido 4 personas, y yo personalmente es en la plaza. O sea, no como lo describen históricamente. No, y él va sufriendo como lo llevan. No en el monte que le llaman, ¿no? No, ahí ya nada más lo clavan en el piso. O sea, es decir, lo ponen en la cruz en plaza pública, donde estaba Poncio Pilatos. Exactamente. Y entonces la gente se abalanza, ¿no? Y los romanos, que tenían pues armas, ¿no? Empiezan a picar a la gente para hacerlos hacia atrás. Wow. ¿No? Entonces fue una revuelta impresionante, porque estaban lastimando al maestro. Cuando tú hablas, justo lo noto en tu mirada. Fuiste testigo, me imagino, ¿no? Y eres muy religioso. Sí. La gente cree que cuando me dedico a esto, por la numerología, ¿no? Soy hereje y manejo todo, ¿no? Es que lo dijiste en un inicio, Bárbara, y sí me dio la duda. Justo a ver el tema contraparte, porque al final del día, el denuestro de la propia religión, esto no lo digo yo, ahí está en los anales de la historia, la persecución que tuvieron muchas mujeres por ahí de 1600, base en tributo, o base más bien no en tributo, más bien está mal dicho, base en nombre de, para aquellas mujeres, hombres heréticos que hacían aquelarres en tributo a un demonio pagano. Y hoy, pues prácticamente no estamos tan alejados de 1600, ¿no? O sea, claro, aquella persona que yo no dudo que estén aquí escribiendo, no, ¿cómo? O sea, el maestro, y anda haciendo esas cosas, porque sí, el fanatismo enferma, aguas. Sí. Pues yo soy de la idea que cualquier técnica, cualquier religión te lleva a la fe, ¿no? Es con qué encajas tú. Entonces, yo no creía mucho en los ángeles. Y en terapia se presentan. Y no es como, pues, el ángel alado, ¿no? Con claro. dorado. ¿Cómo los describes? ¿Cómo se te presentaron a ti? Es una fuerza muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, Miguel Arcángel es
ni siquiera lo puedes ver, ¿no? Es una fuerza y él es el que... Porque, repito, no es uno la que trabaja, sino ellos. Uno solo es testigo. Y entonces su fuerza es arrasadora para quitar una maldición, un hechizo. Ok. ¿No? O sea, su labor sí es de coadyuvarte para una persona o para ti misma. Exactamente. O sea, tiene ambas funciones, por así decirlo. Ambas funciones. Y de algún modo, esto también es parte del concepto de sanación que traes. Sí. Sí, porque también trabajo cosas muy fuertes y muy densas, ¿no? Como por ejemplo. Vudú. Okay. Por razón te dicen bruja. Entonces, porque, ¿qué es eso? Aparte, uso caldero, ¿no? Sí, porque comentabas también la lectura del caldero. ¿En qué sentido? ¿Caldero que brujería el Wicca? Sí, no es Wicca, es bruja... ¿Pagana? Es que los paganos son Wiccas. No, de cerco. ¿De qué, perdón? Cerco, brujas de cerco. Explícanos un poco más eso. La bruja Wicca es más en cuanto a tradición, ¿no? Lleva ciertos parámetros, si no das 3 vueltas a la izquierda y si no usas ciertas cosas. ¿Más ritualista? Totalmente, ¿no? Ok. Y la de cerco trabaja con lo que tiene. Con lo que tienes a la mano en el momento que se tenga que trabajar. Por ejemplo, Wicca tienes específicamente hierbas, ¿no? Alguna hierba en especial. Y si no vives en ese lugar, pues no tienes acceso a ella, ¿no? Entonces no lo puedes hacer. Ya, sí. Y aquí la de cerco, ¿no? El cempasúchil me sirve, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, el despertar a las hierbas, ¿no? Para la gente es ser bruja, pero es que usas las propiedades holísticas de la hierba, ¿no? El caldero es solo para contener las hierbas que despiertas que van a quitar el trabajo o el daño que traes, ¿no? La sal la absorbe, ¿no? Para eso lo programas. Entonces el fuego, pues, transforma. Purifica hasta cierto punto. Entonces ahí es donde también meto Theta Healing, ¿no? Porque ¿Cómo? Theta Healing, que es el del péndulo. Okay. Porque voy diciendo, quito votos de vidas pasadas, entre los tiempos, ¿no? De pobreza, de no merecimiento. Que a través del fuego se transformen y se vayan a la luz de Dios. O sea, prácticamente es un todo. Sí. Con varias disciplinas. Y en esta disciplina de la bruja cerco, ¿hay alguien a quien tributar o hay alguien a quien apiadarse? ¿Cómo se podría llamar? No. Pero si tú personalmente debes de tener una comunión con alguna entidad con la que tú encajes. No es que todos le tengamos que rendir culto a alguien. Quien sea. O sea, por ejemplo, si la bruja cerco se encuentra en un panteón, ¿puede ser alguna entidad espiritual de un panteón o no? Debes de traer a tu guardián, ¿no? A tu aliado siempre, ¿no? Y si estás en ese lugar, no es que tú vayas contra las entidades que están ahí, sino ahora sí es con los que vengo, ¿no? Ya. Cuando tú hablas acerca de este guardián, Bárbara, me remite, perdóname que lo exprese, pero no encuentro de otra manera como investigador del fenómeno paranormal e investigador del fenómeno de las brujas. A nivel histórico, los guardianes, los secuaces, los espíritus guías, los ancestros, me remite a la bruja del siglo XVI. Claro, lo que pasa que ahora esta edad moderna donde podemos integrar tantas cosas, no me tienes que ver disfrazada, ¿no? No vengo disfrazada. No, o sea, me queda claro que no es un contexto de imagen de bruja. Sin embargo, o sea, el guardián me suena al demonio familiar. No. Nosotros tenemos nuestro guardián, nuestra entidad, ¿no? Con la que trabajamos. Pero yo la puedo escoger. No tiene que ser con él. Y también he estudiado demoniología para saber en qué me meto y en qué no me meto. Como por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo no confundir justamente un guardián guía espiritual de un demonio familiar? ¿Sí sabes a qué me refiero con un demonio familiar? Creo que sí. A ver, te voy a dar mi contexto de demonio familiar y ya tú me dices si va por ahí. El demonio familiar, para toda la gente que nos está viendo y escuchando, es un concepto, porque no tendría que ser como
una construcción como tal per se, sino es como la tradición brujeril. Estoy hablando de 1600, 1700, sino es que más atrás, de más o menos de 1400 finales, ¿no? Y se supone que las brujas tienden a tributar a dioses paganos. En la cuestión judio-cristiana se habla de demonios, ¿no? Se habla de otorgárseles tributos, ellas otorgan tributos y ellos la ofrenda la reciben y les dan misterios. Los misterios son el hacer sortilegios, magias, no sé, incluso supercherías y demás, maleficios y demás. Y en ese contexto, lo que hace el que le otorga esa virtud, que usualmente son duques negros o demonios de jerarquía medio baja, les otorgan demonios o geniecillos o djinns de jerarquía muy, muy inferior, pero son guías de las brujas. Y esos son los demonios familiares. Fíjense, hay una analogía sumamente interesante. Hay varios retablos del siglo XVI que muestran a las mujeres con sapos, con víboras, con gatos y demás lechuzas, que por eso está tergiversado el concepto de las brujas y de la conversión en animales, que es otro tema que no vamos a tocar hoy. Pero esos sapos y demás tenían que ser alimentados por las brujas. Y aquí viene voy a ponerlo así, lo grotesco, porque sí es un tema que mucha gente va a decir, no, ¿cómo crees, amo? Yo no lo digo, está en los anales de la historia. Vayan y lean a Maleus Maleficarum, vayan y lean los textos de los brujeriles. Por eso le doy en contexto a Bárbara eso. Los demonios familiares eran alimentados por las brujas por un tema de amamantarlos. Y no eran como clásico bebé hacia el pecho de las mujeres, sino salía un tercer peso. Está bien loco, pero así dicen los escritos. Y esos sapos, ranas, lo que sea, eran alimentados por las brujas de esa manera. Y era como una especie de efecto maternal maquiavélico, ¿sabes? Y entonces los duques negros, y en este caso los demonios de jerarquía medio baja, les decían a las brujas, tú tienes que alimentar tu demonio familiar, porque tu demonio familiar va a ser tu guía. Por eso te digo, en el tema de brujeril, contexto mágico y manejo de energía, a final del día son las mujeres medicina o las mujeres energéticas. Y es difícil no remitirlo, queridísima Bárbara. ¿Qué piensas acerca de esto? Sí, tienes toda la razón, pero habemos quienes trabajamos con deidades, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con Hécate, que es la señora del inframundo, la que controla a los muertos y a todos los demonios. Hécate es Wicca, ¿no? ¿O qué es? No, es solo bruja. Es la primera bruja, ¿no? La primera, ¿no? Y Hécate maneja deidades. Es muy oscura. Pero es la deidades del inframundo y cosas claro, así, ¿no? Pero ella las controla. Entonces ni siquiera yo me meto con eso. Es ella la que nos protege en el grupo que estoy, ¿no? Es ella la que se invoca primero antes de cualquier otra entidad, ¿no? Y ella los controla. Y como aliados tenemos a los cerberos. ¿Qué es un cerbero? Los perros de tres cabezas. Ya, cerbero, ok. Ella se presentan antes, ¿no? Antes de que ella llegue. Entonces, por ejemplo, yo llego a hacer un trabajo para quitarle a alguien algo. Ella es la que me protege a mí, porque yo no soy la que lo quito, ¿no? Ok. Entonces soy testigo. Entonces por eso debemos de tener un guía, un protector, ¿no? Para poder trabajar eso. Obviamente, claro que hay divisiones y hay quienes en el mismo grupo trabajan con los demonios, ¿no? En ese contexto, bajo la protección de ella. Vaya, o sea, sí es como Hécate es como la suma sacerdotisa para ustedes. Correcto. Y es la que podría en un momento dado contrarrestar los efectos de un demonio. Correcto. Pero si me dices eso, estamos hablando de brujas venerando energías profundamente oscuras. Sí, no es para Entonces cualquiera. no puedes negar que eres bruja. No.
pero soy moderna. ¿Ves? Sí, ¿no? Pero soy moderna, ¿no? Entiendo el contexto que ya ha cambiado, por eso es holístico. Ya no ofrendamos ni... No, me queda claro, pero sí se alimentan de ellos. De la energía, claro. Yo no lo dije, ¿eh? Bueno, a ver, en ese tenor, por ejemplo, pasó una noche brujeril muy importante que es 30 de abril. Walpurgis Night. ¿Qué onda? ¿Ya no lo celebran? ¿Ya ni siquiera ya omiten no eso? En el grupo que estamos, no. Pero si vamos a algo más oscuro, ¿no? Claro que lo siguen. Pero ya no hay en esos niveles fotografías, videos o que alguien... Es muy interno, claro, muy íntimo. Claro, y a esos niveles, ¿no? Pero todavía se juntan, por ejemplo, me dijiste Caldero. ¿Todavía tu grupo hace aquelarre? Sí, claro. Sí. Ah, ¿ya ves? Es que le dicen holístico, pero realmente sí es brujeril. A ver, entonces, sí hay por tradición, hay una veneración, porque incluso la propia disciplina pues no te lo exige, pero sí te lo pide, ¿no? Sí, porque es una comunión, ¿no? Es un estilo de vida. Pero también puedo entrar a la iglesia y... No, claro, eso no te hace satánica, ¿no? Exactamente, porque la gente confunde, ¿no? Sí, a ver, ten mucho cuidado con eso. Aunque adoren a Cernunno, ¿no? Sí sabes quién es Cernunno. Bueno, aunque le rindan pleitesía o tributo, lo que sea, pues pueden ser brujas religiosas, ¿no? Sí, porque tienes que saber cómo se hacen las cosas para poderlas quitar, ¿no? No puedes quitar densidad con solo luz, ¿no? Eres honesta y eso me gusta mucho. Porque muchas brujas aquí, no, yo... Soy bruja blanca. No hay brujas blancas. Puedo. ¿Cómo crees? No, yo manejo las energías blancas. En ese tenor, por ejemplo, ¿qué te has encontrado de trabajos difíciles? O sea, difíciles para ti como una mágica, no, vamos a ponerlo así, una mujer energética que maneja energías. ¿Qué te has encontrado? Lo más difícil, incluso lo más escalofriante, no sé. Pues la muerte de mi abuela. Ok, a nivel personal. A nivel personal todavía estaba chica. Yo de hecho, por eso no quería yo meterme en esto, ¿no? Porque yo decía, yo no quiero terminar como ella. Porque desde chiquita vi muchas cosas. Ok, ¿podrías platicarnos como claro más que a sí. detalle? Mi abuelita tenía que ver con la religión espiritista mariana. Ya, sí, conozco el espiritismo mariano. Ajá. Ok. Y pues era como muy normal que a nosotros nos dijeran que se iba al templo y que regresaba, ¿no? Y era solo eso, pero siempre específicamente sí íbamos a ver al abuelo del panteón, ¿no? Ajá. A mí y a mis primas nos ponían unas hojitas, ¿no? Hojas. ¿De cómo de qué? Pirul. Ok. Ajá, para que no recogiéramos nada. Pero siempre yo me quedaba dormida. Yo entiendo ahora que me apagaban, ¿no? Para no recoger nada y era la que nos protegía, ¿no? Entonces era como algo de vamos al templo y siempre que regresábamos del panteón, que íbamos a ver al abuelo, ella nos limpiaba con un bálsamo. Entonces, casualmente, pues yo era la única que me estremecía, ¿no? Okay. Totalmente. Ajá. Y los demás, pues nada. Entonces, yo creo que mi abuela se dio cuenta de que había, pues, un pequeño don, de que el que ella trae, ¿no? De que podía yo ser más sensible. No es que fuera más, sino que era sensible a ciertas energías, ¿no? Entonces, mi abuela sigue yendo al templo, pasa el tiempo, deja de ir por la edad. La casa en donde donde era la casa de mi abuela, que sigue estando actual, ¿no? Era hace mucho, mi abuela la compró. Ella trabajaba para unos españoles lavando y planchando la ropa, ¿no? Entonces, cuando los españoles empiezan a vender la casa, mi abuela les compra el granero, que es su casa, ¿no? Entonces, fueron adaptando a cuartos, a que se hiciera una casa, ¿no? Todavía está el baño afuera, regadera y pues de las antiguas, ¿no? Entonces, ella dormía
en el Tapanco, Uh-huh. ¿no? Como el granero, pero Uh-huh. ya hecho casa. Uh-huh. Empezó a bajar algunos días, ¿no? Del Tapanco para saludarnos o para convivir. Uh-huh. Y empezaba a hacer como ruidos peculiares, ¿no? Hacía ki. Y seguía. Ok. ¿No? O sea, ella bajaba, lo saludaba y hacía ese ruido. Ajá. Y le dabas un beso. Pues hola abuelita, ¿cómo estás? Beso, ¿no? Y te volteaba a ver y te decía, ¿qué es eso? Ok. Es un beso, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a ver como actitudes raras, un poquito, sí era de carácter fuerte, pero como un poquito más, ¿no? Uh-huh. Y hasta que un día nos dice mi papá, no vamos a ir con la abuela porque está enferma, ¿no? Y así de, pues, ¿qué tiene? No, pues fueron los hermanitos del templo a Ajá. verla. Ahorita vamos a explicar eso, ¿eh? Uh-huh. Ajá. Y mi mamá dice, ¿cómo? ¿Qué no la llevaron al doctor? Y mi papá, como era escéptico, Sí, claro. totalmente, decía, no, pero voy a verla. Ok. Y entonces no nos dejaba ir a nosotros. Uh-huh. Iba mi papá. Regresaba y mi papá regresaba como raro, ¿no? Uh-huh. Mi mamá le volvió a preguntar, ¿cómo te fue? ¿No? Y le decía, bien. ¿Y cómo está tu mamá? Pues igual. Pero no nos decía qué, ¿no? Ya. Pasa una semana, ¿no? Y no podíamos ir a ver a la abuela porque ahora estaba descansando. Cuando ya logramos ir, la tía nos explica qué fue lo que pasó, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ya en una mañana baja y trae hasta como los brazos encogidos. Okay. Y camina con pasos muy pequeños, cosa que ella caminaba normalmente, ¿no? Uh-huh. Y empieza a hacer movimientos como de catas, ¿no? Ok. Pues es una persona ya anciana, Ya grande, ¿no? sí, Ya grande. claro. Y entonces levantaba los pies, ¿no? O sea, quedaba en uno, levantaba otro, movía los brazos. Entonces, pues ya no se les hizo normal. Una de mis tías que la acompañaba al templo dijo, vamos a hablarle a los hermanos, ¿no? Ok. Y cuando llegan los hermanos se torna violenta. La agarran entre varios. De verdad la tuvieron que atar para Someterla. llevarla a la cama, Uh-huh. ajá, para que no se hiciera daño. Wow. Y entonces ahí es cuando pues los ojos desorbitados. Ok. Nos explica mi tía que era como hasta saltones. Ajá. Ajá. Uh-huh. Y no reconocía a nadie. Entonces los hermanos hacen un círculo Uh-huh. y empiezan a rezar y a rezar y a rezar hasta que se pueden comunicar con los seres que traía mi abuelita, ¿no? 7 orientales. Y entonces le empiezan a decir 7 que vieran el cuerpo en el que estaban que no le pertenecía, ¿no? Entonces la expresión de el ser que tenía adentro, al ver el cuerpo era como de ¡iu! ¿No? O sea, estoy aquí. Okay, ajá. Okay. Entonces empezaban a rezar y todo lo que saben hacer para llevarlos a la luz. Pues obviamente mi abuelita, después de una semana no se podía levantar por el esfuerzo inmenso, ¿no? Que significó todos los movimientos y todo lo que hacía. ¿Tu abuelita? Como 75 años. Ay, pues bastante. Pero son de esas abuelitas que tienen buena madera, ¿no? Claro, claro. Pero era demasiado, ¿no? 7 espíritus asiáticos. Exacto. Me da curiosidad ese tema. Les voy a dar una explicación a reserva que me corrijas, ¿ok? Adelante. En el contexto del espírita mariano o espiritismo mariano, tiene mucho que ver con temas referentes religiosos. Es decir, ellos, si creen en el espiritismo, uh-huh, son canales o sea, son mediums. Uh-huh. Muchas de esas personas hacen, pues sí, pues como la disciplina cardiana de Allan Kardec, de ser vínculos interlocutores, pero sí llegan a un estado de trance como deben de ser los mediums. Sin embargo, yo conozco, tengo conocidos grandes amigos, les mando un fuerte abrazo, a espíritas marianos, que ellos conectaban con tribus pieles rojas. No sé si sea como un general, pero sí me he encontrado con muchas congregaciones de estos espíritas marianos y todo lo que es la vamos a poner la interlocución mediúnica era con hermanos pieles rojas, o sea,
gota de lluvia, toro sentado. De verdad, ¿Sí? O sea, ¿Sí? no es cotorreo, o sea, ¿no? Toro sentado, no sé, coyote en la loma, no es cotorreo, no. Así se daban se autodenominaban los espíritus ya así, ocupando la interlocución de los mediums, que por lo regular eran pues las personas congregadas en el templo de los espíritas marianos. Claro. Ahora, el conocimiento del espíritu mariano me queda claro que tenían mucho que ver con la devoción de la Virgen María. Correcto. Estoy bien, ¿no? Correcto. Ok. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Entonces son como... Es extraño, porque de repente en la concepción religiosa católica, romana o cristiana, pues los ven como con otros ojos. O sea, no los aceptan del todo. No, porque efectivamente, como dices, usan su cuerpo para que la palabra o el Espíritu Santo hable y den sanación, ¿no? Digan qué tienen que trabajar, ¿no? Entonces sí es difícil para la gente ver este contexto. Entonces hay personas que son pilares y hay personas que son el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces se habla de una fuerza mental. Al mi abuela ya no tenerla por la edad, por eso es que pudieron entrar esas entidades. Sí, y fueron 7, ¿no? En el caso de los asiáticos. Cuando se habla de los asiáticos van a decir la gente, pero ¿cómo se identifican? Porque sí interactúan con uno. Claro. A ver, yo les voy a dar un contexto muy personal con las personas que seguramente me están viendo. Les mando un fuerte abrazo. Yo muy niño me dieron como una especie de sanación, un tema así, con estos grandes amigos y la señora sí vinculaba con un espíritu, por eso tengo como muy arraigado el tema de espíritus de piel roja, ¿no? Entonces, me hablaba mucho, si era muy vagales, o sea, sí andaba yo en la calle todo el tiempo, cuando antes la niñez se gestaba en la calle. Podía, ¿no? Se podía estar en la calle y podías aprender muchas cosas en la calle. Bien, pues, un hombre de bien, aunque investigador paranormal, pero de bien. Y me acuerdo que sí era como el tema, esta señora vinculando con un espíritu que, si no mal recuerdo, era gota de lluvia, algo así. Y me decía la señora canalizando, o sea, ojo, en estado mediúnico te estoy hablando de que no era la psique de la señora, ¿ok? Sí estaba en un estado de trance. Por eso yo insisto, sí son mediums, porque no es medium aquel que te dice, soy medium y estoy hablando con tu tío. No, ese güey está interpretando, te está choreando, punto. Entonces esa señora sí vinculaba, y me acuerdo que decía, callejuela, niño, callejuela, que me decía como diciéndome, eres muy callejero, ¿no? Pero lo que sí me quedó frío fue cuando dijo que había un hermanito, ellos le decían, un hermanito está contigo, hermanita, que tiene mucho que ver con tu padre, y esa hermanita te va a cuidar por siempre. Y dijo el nombre de la mamá de mi papá. La mamá de mi padre no la conocimos nosotros. Mi padre tuvo a su madre y la perdió cuando él tenía como 9 años, ¿no? Pero algo que sí me sacó muchísimo de onda y fue gracias a esa experiencia con los vecinos, ya dije de dónde son, es que describieron tal cual como está un cuadro pintado, no es como dibujado, de la única forma de ver su madre, mi padre, porque le hicieron un retrato hablado. Y tal cual como lo que describió aquella vecina, que le agradezco infinitamente la experiencia, fue la descripción fehaciente de ese cuadro que lo tenía mi madre en la azotea. Entonces yo llegué con el tema con mi mamá, yo estaba muy chavo, les estoy hablando que tendría yo creo unos 11 años yo creo. Le digo, oye mamá, ¿quién es esta persona con estos rasgos? Y me dijo, ¿tú de dónde sacaste eso? Le digo, no, pues es que y pues uno, en ese entonces uno era medio inocente o estaba amenazado por los padres para decir, si no me dices las cosas te va peor, güey. Entonces, si no, pues ya cuando ves a tu mamá así con carita y dices, pues es que sí, mira, me pasó esto. Y dices, no, ¿cómo? Y ya sabes, las mamás religiosas, ¿cómo carambas te fuiste a curar con no sé qué plan? Se enojó, pero dice, se quedó recargada en el fregadero de la cocina
Y me dice, a ver, entiendo tu curiosidad. Me sorprende, pero te voy a enseñar algo. Y subimos a la azotea y me enseñó el cuadro de ella. Sí, claro. Y si yo así, yo describiendo a esa señora y ya me dijo, ella es tu abuela. Y además te hablan amorosamente, ¿no? Ajá, sí, la verdad fue como que sí fue la impresión fuerte, pero ya después mi señora madre, como era muy religiosa, dijo, te me vas a la iglesia a confesar y no sé qué cosa. De agua bendita. Sí, claro. Pero sí fue así, ¿no? Y por esa experiencia de los espíritas marianos o trinitarios marianos le llaman, ¿no? También. Es eso, es Virgen María y Espíritu Santo, ¿no? Correcto. Wow. ¿No? Entonces, ya después, más grande, ya mi abuelita, por edad, ¿no? Va a fallecer. Ya está enfermita, ¿no? Y empieza a canalizar mucha gente, que le empieza a dar luz, ¿no? Para mí eso fue muy impresionante, que si podía estar una semana más con nosotros, ¿no? Pues no se acortaron los días porque la cansaron. Claro, ¿no? claro. Y entonces dije, no, a mí no. Yo no me voy a dedicar a esto porque yo veía cosas, ¿no? Dije, no lo voy a hacer. Pero como tú lo comentaste hace rato, pues los caminos te vuelven a regresar, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pero ya dije, voy a estudiar mucho porque tengo que aprender. Entonces el hecho de que yo maneje la parte oscura es para saber hasta dónde me puedo meter. Yo no me meto con demonios, ¿no? Sé algunas cosas, ¿no? Que tienes que saber. Sí, para saber hasta dónde le llego, ¿no? Claro. Porque no es que tú los puedas dominar, los invocas, pero ellos te pues son los canalizan, como ¿no? dicen, son los reyes de la mentira. Entonces, claro. Entonces, ¿para qué me meto, no? Pero sí, la deidad con la que trabajo, ¿no? De esta parte oscura, es la que siempre va por delante. Hécate. ¿no? Hécate. Oye, Bárbara, pues fue muy revelador todo, gracias. Porque yo no te escuché decir eso con Manoloide. Sí, hablé de mi maestra. Ya sé, pero no de los secretos de familia. No. Oye, no, muchísimas gracias, Manoloide. Fue la persona que me recomendó contigo. Y la verdad es que increíble. Persona. Sí, te mando un saludo, hermanito. Saludos. Oye, entonces, pues sí, bruja por las noches. Ajá. Holística por las mañanas. Correcto. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Tengo en Instagram, TikTok y Facebook, Cuidando Tus Pasos 365. Ahí la información nos pueden contactar. Ahí sale también el número del WhatsApp, ¿no? Para que por medio de eso se haga cita. Porque a veces entiendo que las personas tienen pues muchas preocupaciones, ¿no? Claro. Pero no las puedo atender así. A ver, sí, tanto Bárbara como todos los invitados que hemos tenido aquí, pues son seres humanos que también tienen vida, o sea, también. Luego a mí también me buscan en la madrugada, en el viernes o el sábado en la noche. Denme chance, o sea, uno tiene vida, caray. No, y tiene que ser por cita, porque para darle su espacio, ¿no? Sí, totalmente entiendo. Sí. Entonces sean pacientes y de verdad, si quieren contactarlos directamente, aquí están sus redes sociales. Entonces nosotros de todas maneras ponemos en la descripción las redes sociales o el canal o el Instagram, ¿no? De todas maneras están ahí las promociones también en Instagram. Bárbara, pues muchísimas gracias. Se fue el tiempo volando. Sí. Es un placer y un honor estar contigo. No, hombre, gracias a ti. Es un honor. El honor es mío y sobre todo, pues gracias por compartir todo esto que sabes. Gracias. Pues yo, al final es la misión, ¿no? Exacto. Compartir y seguir aprendiendo, amiga. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues a toda la gente que nos vio y que cada miércoles, acuérdense, cada miércoles aquí en Historias Embrujadas tenemos un invitado especial con disciplinas, con cultura, con creencias que vamos a tratar de escudriñar. Úsenlo en su favor y también aprendan. Así de sencillo. Historias Embrujadas Podcast. Nos vemos.